Bueno, primero quiero introducirlos a lo que es Lucas. Vieron que está el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, y ellos eran discípulos de Jesús, ellos eran judíos. Pero parece, y lo que dicen muchos teólogos, es que Lucas era gentil. Entonces, Lucas sabe muy bien lo que es, no sentirse parte de un grupo. Lucas era gentil, los otros discípulos eran judíos, y en el Antiguo Testamento Dios le había dicho a los judíos que no se mezclaran con los gentiles, que no se contaminaran. Entonces, ahora, por así decir, Lucas también es parte del pueblo de Dios, entonces él sabe muy bien lo que es sentirse no parte de un grupo. Capaz que así se sentía al principio, cuando empezó a caminar no sé si caminaba con los discípulos, no se sabe tanto sobre Lucas. Pero quiero decirles que Lucas sabe lo que es sentirse no parte de un grupo. Él sabe lo que es ser considerado un pecador, porque sí lo somos. Entonces, lo que el Evangelio de Lucas, les hablo de Lucas porque el Evangelio de Lucas habla mucho sobre misericordia, sobre amor y sobre gracia. Por ejemplo, hay historias que se relatan en el libro de Lucas que no se relatan en otros libros. Por ejemplo, la historia del samaritano, una historia de amor, misericordia, gracia. La historia de Zaqueo, Jesús se sienta a la mesa con pecadores. El llamamiento de Leví, que también se conoce como Mateo, Jesús se sienta a la mesa con pecadores. Entonces, para introducir lo que es Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas es un evangelio que habla mucho sobre gracia y sobre amor. Pero no les voy a hablar sobre gracia, pero sí les voy a hablar un poco sobre gracia. Y vamos a empezar leyendo, ahora sí voy a empezar a leer. En el camino de Emaús es el nombre. ¿Cuántos conocen la historia del camino de Emaús? Para ponerlos en contexto, hace 3 días antes de ellos caminar por ese camino, hacía 3 días atrás, Jesús había sido crucificado. Y ese mismo día, si miramos unos versículos atrás, dice la resurrección. Ese mismo día que ellos iban caminando, Jesús había resucitado. Entonces dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día de la resurrección, iban caminando, no dice iban caminando, eso vieron mis ojos. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Eso son 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos no sabían que Jesús había resucitado. Jesús les había dicho, al 3er día va a resucitar. Entonces ellos sí sabían, pero ellos no habían creído. Entonces ellos iban caminando y se iban lamentando con esa realidad. Nuestro amigo, lo mataron a nuestro amigo. Nosotros pensamos que él iba a ser el salvador de los judíos, que él nos iba a salvar de los romanos, y también iban tristes, ¿no? Porque eran amigos. Entonces ellos se iban lamentando. Supongo yo que iban hablando sobre eso. Capaz que iban hablando del pasado, ¿te acordás cuando Jesús hizo aquel milagro? Capaz que también iban hablando de eso, ¿no? Y ahí dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué están tan tristes? Jesús ya sabía de que ellos iban hablando. Él tenía muy claro eso. Es Jesús, él sabía. Pero él quería escucharlos, quería que ellos dijeran con su boca lo que estaba pasando. Y quería hacer un paréntesis acá en el versículo 15 que decía que mientras ellos discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Nosotros vamos caminando y como ellos iban discutiendo probablemente de lo que había pasado hace un tiempo atrás, de los milagros que Jesús hacía, capaz que iban recordando las cosas buenas que habían vivido con Jesús. Y Jesús se acerca, pero Dios les había velado sus ojos. Dios había permitido que ellos no conocieran a Jesús. Pero nosotros a veces tendemos a hacer lo mismo. Nosotros empezamos a caminar nuestro camino de Emaús, pero me refiero a nuestra vida. Caminamos y empezamos a recordar, por ejemplo, wow, el campamento, Dios habló tanto conmigo. Yo estaba tan decidido a cambiar y Él habló conmigo en cada prédica, todos los días. Y ahora no lo siento. Pero ellos sentían que Jesús seguía muerto y nosotros sentimos que Dios está en silencio con nosotros.
mientras Él va caminando a nuestro lado. Pero nosotros tenemos los ojos velados, capaz porque estamos viviendo de un pasado que para nosotros fue mejor. Porque no creemos en lo que Él nos dijo, porque unos capítulos atrás Jesús les dijo que el tercer día iba a resucitar. Entonces ellos tenían una palabra de que agarrarse. Y nosotros también tenemos una palabra de que agarrarnos, que es toda la Biblia. Pero muchas veces solemos decir que Dios está en silencio para con nosotros, mientras Él va caminando al lado nuestro. Los únicos que no lo ven somos nosotros, pero Él está ahí. Y siguiendo, respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón y profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, eso es lo malo de tener tantos post-its. Además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ellos tenían todos estos testimonios de sus hermanos, pero asimismo se iban lamentando que Jesús estaba muerto. Y es lo que pasa con nosotros. Nosotros venimos a la iglesia, escuchamos al que vaya a traer la palabra, por ejemplo, me escuchan a mí ahora, y yo les puedo decir: Jesús cambió mi vida, Ulises. El otro día estaba haciendo un devocional y Dios habló algo tremendo conmigo. Pero ustedes no lo vieron con sus ojos porque ustedes no estaban ahí. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Yo les digo que Jesús en su palabra dejó dicho que Él calma toda ansiedad. Y yo puedo decirles: y Él calmó mi ansiedad. Y ustedes van a decir: bueno, pero yo no lo viví, entonces no lo creo. Y era lo que estaba pasando con ellos. Ellos no habían visto a los ángeles, pero ellos tenían la palabra de Jesús audible que le había dicho: al tercer día resucitaré. Y es lo que nos pasa a nosotros. Capaz que no vino un profeta y les dice yo ahora te saco toda ansiedad. Y capaz que viene y les dice también y ustedes no le creen. Pero en su palabra dice que echemos toda ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, a veces, de nuevo, Jesús va caminando al lado de nosotros tenemos una palabra de parte de Él y no le creemos. Nuestros ojos están velados, como estaban los del discípulo. Siguen el hilo porque capaz que estoy dando vueltas y no... ¿Entienden? Continuando. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Jesús, siendo Jesús, para presentarse, para contarles la historia de Jesús, usó la palabra. El mismo Jesús no añadió ni una palabra que estuviera fuera de la Biblia. Entonces, más seguridad tenemos de que que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, voy a dar vuelta a la hoja. No sé por qué escribí, porque no estoy leyendo. Bueno, Él se revela a través de su palabra. Y bueno, Jesús supongo que empezó... Porque si vamos al Antiguo Testamento, yo les soy sincero, yo no me he estudiado todo el Antiguo Testamento. Lo digo con un poco de seguridad, no total seguridad, pero estoy segura que en cada libro del Antiguo Testamento habla un poco sobre el Mesías. En Isaías sí lo tengo claro y de ahí estoy segura que habla sobre el Mesías. Lo leí, no estoy segura, no quiero traer cosas que no sean reales, pero el Moisés dice que la última plaga hablaba sobre el Mesías. Claro. Que dice que la plaga no iba a tocar el que tuviera la sangre del cordero en la puerta y que eso hablaba sobre Jesús, que decía que los que fueron lavados por la sangre del cordero no iban a padecer. Entonces ahí hay una referencia sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces dice que un hilo de gracia recorre todo el Testamento para presentarnos a Jesús.
Y bueno, y dice que Jesús comenzó desde Moisés. Y si Jesús se presentaba a él mismo con la palabra, porque Jesús podía haberles dicho, che, no lloren, soy yo, o sea, yo voy al lado de ustedes. Pero no, Jesús les presentó toda la Biblia prácticamente para llegar a él. Entonces nosotros no podemos saltearnos esos pasos de estudiar su palabra, porque él se va a revelar a nosotros a través de su palabra. Y dice que llegaron a la aldea, a donde iban. Supongo que Jesús arrancó a caminar con ellos desde que salieron de Jerusalén. Fueron 11 kilómetros caminando, y cuando uno va caminando y va charlando, creo que uno camina más despacio, porque yo al menos si camino rápido y voy charlando me quedo sin aire. Pero eso soy yo porque no camino mucho. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús tenía la intención de quedarse con ellos, pero él hizo tipo, bueno, yo me voy, ustedes siguen por ahí, yo doblo acá. Pero dice que aconteció que estando sentado con... No, me salteé. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Yo supongo que sí, ya era tarde, pero cuando uno va caminando con un extraño, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta que me charlen mucho cuando voy caminando, pero eso son cosas mías. Tipo, yo, por ejemplo, hay días que, por ejemplo, si tengo una larga caminata, yo quiero llegar y acostarme, no, bañarme primero. Yo quiero, tipo, llegar directo a descansar. No se rían, gurises, me están quemando. Tipo, después de una larga caminata uno quiere llegar y descansar, no quiere tener una visita, tipo, molestando. O sea, no molestan las visitas, pero me refiero a que tienen que cocinar, tendrían que cocinarle a la persona. No se van a, tipo, decirle, bueno, sentate ahí que yo voy a hacer mis cosas. No, tipo, la vamos a recibir bien, ¿verdad? Yo supongo cuando te vaya a visitar a Ana, quiero que me recibas bien. Entonces, tipo, tenés que tomarte toda la molestia. Y ellos venían caminando 11 kilómetros. Entonces, ellos, tipo, podían decirle, bueno, chao, nos vemos capaz que en otra caminata. Pero no, ellos le insistieron, tipo, no, ya es tarde, quédate con nosotros. Pero yo creo que es porque la charla venía muy interesante. Porque, por ejemplo, si yo voy charlando algo con Sarita y a mí me interesa lo que venimos hablando, yo no voy a querer que la charla se corte ahí por la mitad. Yo le voy a decir, no, espera, quédate un poquito más conmigo, vamos a seguir charlando. Entonces le voy a insistir, no, quédate. Y creo que fue eso lo que estos dos discípulos hicieron con Jesús. No te vayas, está de noche, pero en el fondo era, por favor, esa charla me estás contando, tipo, me estás revelando a Jesús, yo quiero escuchar más. Y es eso lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, gurises. No es que tipo vengamos un domingo y, bueno, ya escuché la palabra, me voy a mi casa y ya está, tipo, Dios habló conmigo por toda la semana. No, Él está queriendo que nosotros entremos a nuestro cuarto y le digamos, yo escuché allí en la iglesia, pero yo quiero seguir escuchándote. Entra a mi cuarto, ahí abrimos nuestra Biblia y le decimos, por favor, revelate a través de tu palabra. Es tan lindo estar contigo, yo quiero estar más tiempo, por favor. Porque a mí me pasa, me gustaría decirles que hago mis devocionales de mañana, pero me gusta siempre dormir un poquito más, entonces no me da tiempo. Pero me gusta hacerlo en la noche, porque tengo más tiempo. Y hay días que tipo, termino lo que tengo que hacer y empiezo a ponerle a las 10 de la noche y ahí empiezo a leer el Camino de Emaús. Y ahí empiezo a ver cosas tan interesantes y digo, wow, qué tremendo como Jesús se revela a través de su palabra. Y es obvio que Él se revela a través de su palabra. Pero es tan tremendo, tipo, cuando uno tiene así un encuentro con Jesús a través de su palabra, para mí siempre es tipo, wow, qué tremendo Jesús, lo que me dejaste a mí. Y es eso lo que quiero pasarles, gurises. No se conformen con una palabra en la iglesia. Vayan a su cuarto, hablan su Biblia y dejen que Él se revele a través de su palabra. Porque nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Si leyeron Efesios saben eso. Y vemos acá que es Jesús quien se acerca a los discípulos. Es Jesús quien quiere revelarse a sus discípulos, porque es Jesús que se les presenta y les empieza a hablar de la palabra. Es Jesús quien se acerca a nosotros. Él ya dio el paso de morir por nosotros, de tener esa misericordia, nos da misericordia gratuita. Y Él quiere que nosotros demos el paso de decirle, no, está oscuro, quédate un poquito más. No te vayas, quiero más de tu compañía, quiero hablar un poco más contigo, quiero conocerte un poco más. Entonces dice que ellos lo obligaron a que Él se quedara. Entró pues a quedarse con ellos. Él, no sé si eso dice en la Biblia, disculpen porque mi memoria es así.
No sé si dice en la Biblia, es una frase que por ahí dijeron, que dice que Jesús, tipo, no es atrevido, que él pide permiso para entrar. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? No recuerdo. Pero dice que Jesús, tipo, no es alguien atrevido, él pide permiso para entrar. Yo lo que quiero decir con esto es que, tipo, no es que tipo, Jesús ya murió por nosotros. Él ya se reveló a nosotros a través de su palabra. Pero si ustedes no buscan, tipo, siguen su vida como si nada, Él no se les va a aparecer así como un ángel y decirles... No, si se aparece como un ángel no sería Jesús. Pero, si se, tipo, Jesús no va a aparecer así y decirle, búscame. No, él no va a estar insistiéndote. Él ya dio el primer paso, ahora te toca a vos a buscarlo. Y dice que... Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Nos quedamos con el versículo 30 que dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. En la Biblia mesa representa comunión con Él. Sentarnos a estudiar la palabra, tener comunión con Él. A veces comunión con nuestros hermanos también nos puede revelar un poco de su persona. Pero acá vemos que Él se reveló cuando estaban sentados a la mesa. Eso quiere decir que Él se nos va a revelar cuando nosotros saquemos un tiempo para estar en comunión con Él. Cuando nos sentemos a la mesa con Él, cuando nos sentemos en nuestro cuarto o donde a ustedes les gusta hacer su devocional o lo que sea. Cuando nos sentemos y abramos la Biblia, cuando oremos en nuestra casa, es ahí que Él se va a revelar a nosotros. No es Dios puede hablar con ustedes en una reunión. Eso obviamente puede pasar, pero eso va a ser una experiencia más para la vida de ustedes. Él quiere revelarse a ustedes en la mesa, en la comunión. Y eso, Ulises, creo que ya dije, pero lo voy a volver a decir. A mí me gusta mucho hacer devocionales porque es ahí donde siento que Él se revela a mí. Es ahí donde yo lo conozco directamente. No es que alguien me contó algo de Él. Lo que yo puedo hablar de que Jesús ha hecho en mi vida, de lo que Él me ha hablado, son cosas que yo las he vivenciado directamente con Él en secreto. A veces lloro silenciosamente cuando Él habla conmigo para que los demás no escuchen que estoy llorando, pero eso pasa muy seguido. Y es tan lindo experimentar esas cosas, Ulises. No necesitamos esperar que haya un gran evento para que Él hable con nosotros, porque Él desea hablarnos todos los días. Muchas veces he escuchado, y también lo he dicho, capaz que en algún momento, de decir, Dios está en silencio. Pero Él nunca está en silencio, Él nos dejó su palabra tan audible. Somos nosotros que no queremos tomarnos la molestia de separar un tiempo para estar en la mesa con Él. Somos nosotros los que no queremos sentarnos a estudiar su palabra. Pero Él no está en silencio, Él habla todos los días. Dice que su palabra se renueva a cada día. Es solo nosotros estar dispuestos a buscarlo cada día, a sentarnos en la mesa un ratito con Él. Y entonces está este versículo que me gusta muchísimo, que dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús iba hablando del Antiguo Testamento, de todo, cómo Él se revelaba a través de su palabra, de cómo cada libro en la Biblia hablaba de Él, y el corazón de ellos ardía. El corazón de ellos se estaba quemando, y Ulises no estaba quemando porque, wow, esa canción es muy linda, me hace sentir cosas. No, las Escrituras hacían que su corazón quemara, porque era Jesús revelándose a través de su Escritura. Y yo anhelo eso para la vida de ustedes, eso que me pasa a mí, que le pasa a muchas personas, anhelo que le pase a cada uno. Que cuando Él se revele a través de sus Escrituras, nuestro corazón arda por Él, que nuestro corazón empiece a quemar. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice que no vamos a compartir el Evangelio hasta que el Evangelio no sea como fuego en nuestros huesos y digamos, ay de mí si no lo comparto. Ahora estamos en mes de misiones y hablamos mucho sobre el IT, sobre el predicar el Evangelio. Yo ya les traje una palabra hablando sobre ir y predicar el Evangelio. Pero es normal que a veces no sientan ganas de compartir el Evangelio, es muy normal. ¿Y por qué? Porque ustedes no tuvieron tal vez un encuentro con Él. Si sus huesos no están quemando por el Evangelio, si el corazón de ustedes no está ardiendo, ¿cómo lo van a compartir? Yo a veces cuando estoy haciendo un devocional y veo algo que es tipo, wow, salgo corriendo a veces a contarle a Darwin. Y él ya sabe, pero yo es tipo, wow, mirá lo que leí, tipo, mirá lo que descubrí en la Biblia.
Descubrí no porque ya estaba ahí, yo demoré en darme cuenta. Y quiero compartirle a todo el mundo, tipo, de lo que él habla conmigo. Me gustaría subir devocionales a veces a mi Instagram, pero me da vergüenza subir muchas cosas. No porque sean cristianas, tipo, sino porque a mí no me gusta subir cosas. Y tipo, me gustaría compartirlo con todo el mundo, porque en ese momento que como que tengo una revelación de quién es Él, de su palabra, es tipo, wow, qué tremendo, quiero que todo el mundo sepa esto que descubrí. Y así es cuando el Evangelio quema nuestros huesos, que nosotros estamos tipo, ay de mí si no lo comparto, porque cuando entendemos también de su gracia gratuita para nosotros, cuando entendemos de su misericordia para con nosotros, salimos a la calle y vemos a una persona que está necesitando escuchar de esa gracia, que es gratuita. Porque tal vez esa persona está gastando un montón de plata yendo a bailes, capaz que esa persona está gastando un montón de plata en drogas porque quiere calmar su ansiedad. Y nosotros tenemos ese remedio gratuito que es el Evangelio. No es que no vayamos a pasar por cosas. Ellos conocían el Evangelio y venían muy tristes. Yo a veces me deprimo por cositas tan chiquitas. Pero ¿saben por qué, Ulises? Nosotros dejamos que nuestra realidad nos deje tan así, tipo, wow, para abajo. Es porque no conocemos tanto las Escrituras. Yo, por ejemplo, el otro día lloré en clase, tipo, estaba muy desanimada porque no entendía un ejercicio de álgebra. Vos entendés que es frustrante no entender álgebra. Y es tipo, yo no entendí un ejercicio, pero por mi cabeza pasaba, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Y cómo voy a comer en un futuro? ¿De qué voy a vivir en un futuro? Yo hago tantos devocionales todos los días y en su palabra dice que nadie va a poder añadir un codo a su estatura poniéndose ansioso por el día de mañana. Ahí está el tener fe. Como estos discípulos, ellos sabían que Jesús iba a resucitar el tercer día. Era el tercer día, pero ellos se estaban lamentando por la realidad que vivía. Somos impacientes, no creemos en su palabra. A veces sí conocemos y no creemos. No confiamos en su poder. No digo que Él me va a hacer millonario en un futuro, ojalá, pero Él va a cuidar de mí. Yo tengo esa certeza que Él va a cuidar de mí porque en mi presente Él ya lo está haciendo. En mi pasado Él ya lo hizo. Y Él prometió que va a cuidar de mí. No sé cómo va a ser, no sé lo que Él va a hacer, pero Él va a cuidar de mí. Y yo tengo esa seguridad en su Escritura también. Yo me acuerdo que el día antes del parcial, yo abrí la Biblia, yo estaba buscando otra palabra, y justo abrí en San Lucas también. Voy a leer para no equivocarme, si encuentro. San Lucas, sí. San Lucas 10:41, que dice, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo tenía muchas cosas para hacer. Tenía unas cosas para hacer para la iglesia y no conseguía administrar mi tiempo. Entonces yo sentí que el Señor me decía, bueno, tranquilízate un poco, porque de lo que vos podés hacer por mí no es nada. Tipo, vos estás haciendo esto. Nada. Pero yo estaba muy ansiosa, incluso al otro día lloré muchísimo. Fue al siguiente día que lloré por el parcial. Entonces, ahí estaba tipo pensando mil cosas. ¿Qué va a ser de mí en un futuro? Y al día anterior me había dicho que yo estaba muy afanada con tantas cosas. Que yo fuera a sus pies, me sentara ahí. Tal vez no tenía tiempo de hacer un devocional, pero su presencia está todo el tiempo. Yo podía tranquilizarme teniendo la certeza de su compañía, que siempre está. Pero no, yo elegí llorar. La opción más fácil. Es más fácil llorar que descansar en su palabra. Es más fácil caminar 11 kilómetros lamentándose de que Jesús se murió en vez de confiar que Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y es lo que nosotros hacemos la gran mayoría de las veces, o al menos yo. Porque a mí me falta fe cuando yo oro, yo al final digo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque mi fe es muy chiquita. Y bueno, repito lo que ellos decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la Escritura. Les reitero, Ulises, Él se revela a través de su palabra. Si queremos que Él more con nosotros, debemos ser fervientes en estudiar su palabra, en conocer su palabra. Y como les dije, aquellos que han experimentado el placer y el provecho de la comunión con Él no pueden dejar de desear más de su compañía. Entonces, los invito, reitero, siéntense a la mesa con Él. Busquen disfrutar de una comida con Él. Busquen deleitarse en su palabra. Es lo único que va a calmar sus ansiedades al futuro. Porque
ahí aprendemos a descansar en Él. Yo estoy aprendiendo cada día que Él tiene el cuidado de todas las cosas. No es de un día para el otro. Es algo que... Una vez me dijeron que la fe es como un músculo que tenés que ejercitarlo. Y les cuento que yo empecé el gimnasio. Y el primer día yo ya no podía caminar. Porque duele ejercitar un músculo, gurises. Ustedes ya fueron al gimnasio, es horrible. Pero es lo mismo con la fe, no es que tipo, hoy estoy así, tipo, tengo la fe allá arriba. No va a doler ejercitar la fe. Nos vamos a decepcionar muchas veces porque queríamos que pasara algo, no pasó, no era su voluntad. Entonces, estudiemos su palabra, descansemos en la tranquilidad de lo que Él ya nos dejó dicho. No esperen venir un domingo y entrar a la iglesia y decir, ay, Señor, habla conmigo. Y bueno, obviamente lleguen y digan, Señor, tengo el corazón abierto para escuchar lo que tú tienes a decirme, pero hágalo en su casa también, hágalo en esas 4 paredes, hágalo en intimidad. Y bueno, ellos se fueron corriendo a Jerusalén a contar las buenas nuevas. Sí, de cierta manera. Llegaron y estaban los 11 reunidos. Y ellos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Como les dije, acá dice, y ha aparecido a Simón. Ahí cuando ellos vieron a Jesús, ellos le creyeron a Simón. Porque, por ejemplo, yo vengo acá y yo les digo, Paurices, mis devocionales, el Señor habla tremendamente conmigo. Y ustedes me dicen, no te creo porque a mí me aburre leer la Biblia. Gurises, a mí también me aburría al principio. A veces también cuando me toca Levítico, que lo vengo dejando para atrás. Un dato. Dice que el Señor, que Pablo usó esos libros, tipo esos libros que para nosotros son aburridos. Levítico, Números. No sé si Números también, pero esos libros que para nosotros es tipo, qué horrible. Pablo escribió estas cartas que hablan tremendamente a nuestras vidas con esos libros que tenía. O sea, Jesús, Dios, no sé, se le fue revelado a Pablo en estas cartas que para nosotros es aburrido. Entonces, no esperen sentarse un día y decir, wow, tengo tremendas ganas de leer la Biblia, porque ya hay días que llego cansada y estresada y lo único que quiero hacer es llorar, a veces de enojada, ni es de triste, porque yo lloro de enojada a veces. El Señor sigue moldeando mi carácter. Entonces no esperen tener ganas para sentarse a abrir las Escrituras. A veces háganlo, disculpen la expresión, pero en la fuerza del odio. Tipo, estoy muy estresada, pero igual me voy a sentar a estudiar su palabra. Porque Él no se nos va a revelar a través de lo que yo les diga, de lo que le pueda decir Mateus, de lo que le pueda decir Cecilia o Mayra. Él se les va a revelar a ustedes a través del encuentro que ustedes tengan con Él, a través de cuando ustedes se sienten a la mesa con Él. Porque estos discípulos ya sabían, ellos ya habían escuchado, las mujeres ya lo habían visto, que a los ángeles que le habían dicho, Él resucitó, Él vive, pero ellos no habían creído. Y ustedes pueden venir las veces que quieran a la iglesia, pero ustedes no van a creer en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Ustedes no van a creer que el Evangelio puede transformar un carácter. Si ustedes no lo viven, si ustedes no tienen ese encuentro. Entonces, gurises, no deje que alguien venga y les cuente. Siéntense ustedes a la mesa con Él cada día y mediten en su palabra. Y bueno, eso era lo que yo tenía para compartir. Eso. Él no nos busca a nosotros solo porque quiere que nosotros les sirvamos. Él también quiere que nosotros los busquemos. Él vino a nosotros porque Él quiere mostrarnos su amor y misericordia gratuita. Entonces, Él nos hizo esa invitación hermosa. No la desperdiciemos. Nadie va a buscar de su presencia por ustedes. Está en sus manos hacerlo. Nadie va a cambiar la realidad de ustedes. Yo sigo hablando un poquito más, disculpen. Yo muchas veces he querido ayudar a personas que yo sentía que ellas estaban muy mal y yo quería ir ahí a hablar con ellas. Es bueno escuchar a las personas, es muy bueno. Jesús, por ejemplo, acá los escuchó. Jesús ya sabía lo que pasaba y Jesús escuchó lo que ellos tenían para decir. Es bueno escuchar a las personas, pero yo puedo escuchar todo lo que yo quiera, yo me puedo recargar con los problemas de la persona, pero si la persona da un paso para cambiar su vida, la persona no da un paso para tener un verdadero encuentro con el Evangelio, la realidad de esa persona va a seguir exactamente la misma. Es lo mismo ustedes, gurises. Yo no sé lo que pasa en la vida de ustedes.
Yo no sé cómo es la realidad de ustedes, porque todos venimos acá y mostramos una cara, pero cuando salimos la realidad puede ser distinta. Pero, reitero, lo único que puede cambiar esa realidad es tener un encuentro con el Evangelio. Pero un verdadero encuentro todos los días. Todos los días somos lapidados, todos los días somos transformados. No es algo de un día, es algo de todos los días. Y nuevamente reitero, soy pesada. Busquen del Señor en sus casas. Busquen del Señor a través de su palabra. Yo sé que a veces entramos a TikTok o a los Reels de Instagram, que está muy bueno. A mí me gustan los memes. Y por ahí encontramos a alguien que, wow, esta persona está compartiendo. Y a veces ni siquiera son buenas doctrinas. Entonces busquen, obviamente van a necesitar ayuda para entender el Evangelio a veces. Pero busquen una fuente segura. Pregúntenle a su líder Mateus, pueden preguntarle a alguien, pero no se alimenten de las redes sociales, de lo que consumen, porque pueden decir, pero yo estoy en las redes sociales, pero yo estoy buscando de Dios porque acá me aparece un reel que habla de Dios. No es lo mismo, gurises. Muchas veces las cosas que les van a decir ahí es mentira. Son solo personas que quieren ganar me gustas a través del Evangelio y no es así. Entonces busquen por ustedes mismos. No se alimenten con lo que personas por ahí quieren tirarles, que a veces ni siquiera es el verdadero Evangelio. Busquen ustedes, lean ustedes la Biblia. ¿Tienen una duda? Van ustedes a la Biblia y le preguntan a una persona de confianza. Le oran al Señor y le dicen, Señor, por favor, revélate a través de tu palabra. Inviertan en una Biblia de estudio. Hay muchas plataformas gratuitas también. Pero busquen al Señor. Busquen conocer al verdadero Evangelio porque es el único que va a transformar la realidad de ustedes. Amén.